como un tipo que a los 5 minutos de conocerme me dice lo que yo en ese momento necesitaba escuchar. Y ahí me empiezo a dar cuenta que mi carrera y todos los trabajos previos me habían preparado para crear Aled. Es el tipo de contenido que me siento orgulloso de compartir y quiero que me ubiques por esto. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a otra Cheves más aquí en Cheves con Chava, en el estudio de Nemil Producciones. Y hoy tenemos un invitado bastante peculiar. ¿Por qué? Porque este invitado ya lleva casi los 100 episodios en su podcast. Yo voy casi a la mitad. Me dobletea la experiencia, no solamente en podcast, sino también en el tema de ventas. Y lo quise invitar para que nos ilustre en toda su experiencia en este ámbito profesional, el que más me apasiona, que son las ventas. Con ustedes, Álvaro Rodríguez de Aled Consulting y también conocido como el host del podcast Se Traduce en Ventas. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chava? Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, qué chingón que ya vamos a coincidir. Sí. Ahora estás del otro lado del micrófono. Sí, totalmente. Estoy en el otro rol. En Se Traduce soy el que marca la pauta y las preguntas y demás. Aquí ya es otro el rol, pero muy contento. Qué muy bueno. Contento de estar aquí. Álvaro, cuéntenos qué es Aled Consulting, porque cuando la gente ve consulting se puede confundir con el coacheo, se puede confundir con una consultoría, pero consultoría es algo muy grande sobre muchos temas. ¿Tú a qué te dedicas? Sí, pues mira, en Aled lo que hacemos es tal cual hacer un diagnóstico en la empresa, todo ligado a la parte comercial, y sobre ese diagnóstico definir si nos vamos por consultoría o nos vamos por capacitación, que son las dos principales áreas que manejamos en Aled, ¿no? Ya en la consultoría, ya con el diagnóstico, pues ya entramos en un proceso mucho más profundo, mucho más detallado, donde, pues, qué es lo que urge más, qué es lo importante, qué es lo de corto plazo, qué es lo de largo plazo, pero todo ligado a la parte comercial. Ya de ahí se conecta con marketing, con procesos, con RH, con temas de cultura, pero el corazón por lo cual nosotros vamos es a que pueda la empresa, a partir de esos cambios, vender más. Vender de mejor forma, tener un mejor proceso comercial, tomar mejores decisiones que impacten en el área comercial. ¿Cuáles son los retos? Porque creo que la gente viene haciendo mucho, sobre todo las empresas que tienen cierto prestigio y hay un dueño que ha sido el único dueño en toda la historia de la empresa. ¿Cómo es la resistencia al cambio de estas empresas que crecieron, pero que de seguro tienen muchos dolores y que no se han dado cuenta o ya se están dando cuenta, pero no quieren hacer ese remedio? Sí, fíjate que es muy buena pregunta. Yo vivo como 2 escenarios regularmente cuando nos tocan la puerta, ¿no? Y tenemos la oportunidad de atender al prospecto. Me está yendo mal, está la cosa complicadísima, problemas graves, y ahí es como no me queda de otra más que hacer cambios, ¿no? Esa es como la postura del director o de los socios, necesitamos ayuda porque se hunde el barco. Y tenemos otro perfil donde estamos creciendo, los retos que ahorita tenemos nada que ver a los de hace 1 año, 2 años, 3 años, de una sucursal pasamos a 4, de 20 colaboradores ahora son 100, entonces ahí es cuando también dicen necesito ayuda pero porque estoy creciendo. En ambos escenarios creo que hay un convencimiento de ya no puedo solo, ya tengo que hacer algo diferente de inicio. Ya cuando estamos con ellos y hay que hacer cambios, claro que es la resistencia. ¿Por qué? Porque así lo he hecho siempre, no estoy seguro, siento que pierdo un poquito el control, ¿no? De lo que siempre he hecho. Y esa resistencia para mí es muy normal, no me sorprende, no me asusta. Pero si hay un punto en donde necesito que saltes, o sea, necesito que lo pruebes, necesito que lo hagas, a lo mejor en transición o hacemos como un prueba y error, pero sí un convencimiento paulatino de que hay que hacer cambios. Oye, ¿no te ha pasado que de repente dicen de que ya le dices sus verdades, porque al final de cuentas sale toda la mugre que hay detrás, ¿no? O sea, el polvo que nunca se sacudió.
y que luego te confronten y te digan, ¿tú qué vas a saber de esto si yo llevo los 20 y tantos años, los 30 y tantos años, y que tú qué me vienes a enseñar a mí si yo soy el que estoy jalando en este ámbito? O ¿no? yo soy el experto en la industria, yo llevo muchos más años y demás. Ahí les recuerdo el origen, nos buscaron, por algo estamos aquí. O sea, tenías dolores, tenías problemas. Claro que no es una posición de nosotros y creo que eso nos ha dado la permanencia con los clientes. No somos absolutos, no somos de tienes que hacer esto porque no. O sea, lo ponemos en la mesa, esto es lo que vemos, lo sustentamos, ponemos ejemplos, ponemos casos de éxito, ¿sí? Hay quien lo aplica y le va bien, hay quien lo posterga o no lo aplica y eventualmente se da cuenta que tiene que hacerlo, ¿no? Pero no somos como, no lo aplicaste, entonces estás mal. No entramos en ese conflicto tampoco, ¿no? Entendemos que hay muchas cosas que se definieron por feeling, más en las pymes, en las micros y pymes, yo te diría todavía más en la pequeña que en la mediana. Fue mucho o sea, hay mucho feeling, hay mucho corazón, hay mucho intuición y eso no se te va a quitar, o sea, lo tienes y qué bueno. Oye, llevas 20 años con la joyería, pues claro que le sabes, ¿sí? Pero aquí el tema es complementar tu intuición con datos duros, con una forma a lo mejor más actualizada de analizar algo, de vender, ¿sí? Tu cliente va cambiando, entonces todos esos elementos, pues llega un punto donde ya el mercado te lo pide, ya el colaborador, o sea, ya no te queda de otra más que hacer el cambio, ¿sí? Paulatino o no, pero hacerlo, ¿sí? Y eventualmente ver si eso funciona, qué te da, qué te quita. Pero es como a lo mejor llega el consultor de marketing y te va a decir también lo mismo, ¿no? Oye, es que no quiere entrar a TikTok, ¿no? O llega el de procesos y dice, no, es que todavía traen a mano, ¿no? Las libretas. A mí me tocó una empresa donde abrazaban las libretas, no querían la actualización de un sistema, ¿no? De un RP, de algo mucho más moderno. Entonces, creo que en finanzas, ¿qué te va a decir alguien, ¿no? Que da consultoría o capacitación en finanzas, ¿no? Entonces, creo que en las empresas hay muchos temas que un consultor viene y te pone y te dice, pues esto es lo que hay, esto es lo nuevo, esto es lo que más te puede convenir, pero la ejecución, el probar, el implementar, el hacer que pase, pues tiene que ser convencimiento pues cascadeo, ¿no? O sea, del director y mandar la señal al equipo para que puedan hacerse los cambios. Oye, Álvaro, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo terminaste dedicándote a esto? ¿Tú qué estudiaste? ¿Y cómo fue la transición de que poco a poco evolucionaste para terminar haciendo lo que haces al día de hoy? Va, mira, te voy a dar así un resumen. Está todo conectado. Ya he contado esta historia y la verdad es que lo he analizado y tiene todo que ver. Llevo 20 años trabajando, tengo 35. Empecé a los 15, empecé en restaurantes. Entonces estuve en 3 restaurantes. Puedo decirlos, ¿no? Sí, claro. McDonald's, Las Salitas y en Citla. Eso fue mi escuela. El Citla, ¿cómo no? Clásico para estar ahí de pubertón. Sí. Ahí estuve más o menos 2 años, 3 años, ¿no? En los restaurantes. Entonces que aprendí mucho, servicio al cliente, observar, la venta sugestiva, todos los elementos que te da un restaurante, ¿no? Después me voy a un contact center y estoy casi 3 años. Entonces, ahí combinado, desarrollas oído, la venta, la capacidad de empatizar, de escuchar, de atender al latino. Atendía yo al latino en Estados Unidos y había que venderle internet. De esos todavía, ya que caducaron, ¿no? Pero todo esa parte de restaurante más en el contact center. Mi carrera, soy comunicólogo. Entonces, ahí es donde empiezo a darme cuenta que la parte de servicio al cliente y de venta, pues, me gustaba, ¿no? Me voy a una agencia de publicidad porque yo estudio comunicación con especialidad en publicidad. Estoy ahí casi 1 año, también ya con la parte comercial, pero en GNP, cuando ya me paso a GNP, estoy en RH y ahí me doy cuenta, yo quería ya ganar más, ya estaba titulado, como que era pues sí me gusta, pero ¿qué más hay, no? Entonces cuando voy y toco la puerta para que me dieran un ascenso, una oportunidad, me dice la directora regional, oye, pues es que a ti te veo en ventas. Y al inicio no me hacía sentido, pero después dije, pues sí, o sea, llevo ya en ese momento pues 6, 7 años, restaurante, contact center, la agencia, en RH, pues en RH vendes también la vacante, claro, ¿no? Entonces ahí dije, pues sí, hay que hacerlo. Y ahí me doy cuenta que toda esa experiencia, esos 7, 8 años, me ayudan a que me empiece a ir muy bien en la parte comercial. Entonces estoy en GNP otros 2, 3 años, me convierto de agente llegué a ser subgerente
pero no me convencía la industria, ya no me llenaba. En una industria muy compleja, muy retadora, y ahí se da la oportunidad de irme a un banco. Me voy a Banamex y ahí estoy 5 años en diferentes puestos, pero a la vuelta ya de los años digo, pues ahí fue mi maestría en ventas, ¿no? O sea, mi carrera fue en KNP y mi maestría se da con todo lo que aprendo en Banamex, y ahí es donde nace Aled. ¿Por qué? Porque detecto oportunidades en las pymes, donde pues el tema de ventas era medular. Cuando yo llegaba, oye, pues ¿por qué quieres el crédito? No, pues que no estoy vendiendo, ¿no? Entonces, toda la parte del equipo comercial, empiezo a desarrollar contenido, capacitación, telemarketing, cursos a ejecutivos, a gerentes, y ahí me empieza a gustar, y ahí me empiezo a dar cuenta que mi carrera y todos los trabajos previos me habían preparado para crear Aled. Oye, y el hecho de trabajar en un banco no te hizo como una mentalidad muy cuadrada, porque dicen que los banqueros son súper rígidos, súper de que si, oye, voy a depositar 20,001 pesos y, ay, te pasaste un peso, eso ya lo tienen que autorizar no sé quién, y que sean así como Sí. tan, pues sí, no flexibles o muy estrictos. Fíjate que a mí me toca estar en corporativo. Yo no estuve en sucursal, o sea, no viví en sucursal. Y eso creo que sí coincido contigo, sí pasa, o sea, ese perfil. Pero a mí me toca estar en banca pyme. Yo tenía que atender 100, 150 empresas y colocarles productos, pero era visitarlos. Entonces a mí me tocaba mucho estar en calle en las empresas. Y yo creo que a favor sí te da estructura. A mí me dio mucha estructura. O estructura comercial, pero también estructura o sea, de cómo organizarme, de cómo identificar que con estos checklists que te dan y demás, pues ya le vas metiendo tu sello, pero a mí me dio como muchas tablas comerciales. ¿Sí? También Profuturo GNP me dio, pero ahí era salir a campo a tocar puertas prácticamente, ¿no? Es, hola, mucho gusto, soy Álvaro y tengo quiero hacer esto contigo, ¿no? Este cambio de fondo de ahorro para el retiro, inversiones y demás. Pero en Banamex cambia cuando yo ya tengo una cartera. En ambas fue muy buena escuela, sí ese punto está. Yo creo que es mucho también el sello, a cómo le vas dando y acoplarte también a cosas muy cuadradas del banco. En el tema de créditos me tocaba mucho, ¿no? Declinado por buró de crédito y ¿qué haces, no? Pues hay que hacer esto y esperarte 6 meses. Pero era entre sí adaptarte obviamente a las reglas y a las reglas del juego del banco, a tú también buscar o transmitir flexibilidad con el cliente. Pero sí, la burocracia y los procesos y validaciones es muy retador para el que está en el banco. ¿Cómo fue que se te ocurre al estar en GNP, luego estar en Banamex, en una estructura de banca pyme y demás? ¿Cómo fue que se te ocurre que, sabes qué, me voy por mi cuenta? Gracias, trabajo ejecutivo, que me desarrollé, crecí, aprendí, pero voy por mi camino. ¿Qué fue lo que de repente, esa cosquillita que de repente te dio, dices, órale? Sí, yo duré 5 años en Banamex, lo tengo muy claro, del 2013 al 2018. Cuando empiezo en el banco, yo tuve mi luna de miel con el banco. Fueron 2 años donde camiseta puesta, orgulloso, buenos ingresos, Enamorado. crecimiento. Empecé la maestría también porque yo quería crecer en el banco. Me decían, oye, pues necesitas maestría. Hice muy buenos amigos. O sea, fue como qué padre que estoy en el banco. A los 2 años se acaba esa luna de miel. Si bien me siguió gustando y tan así que duré 4, o sea, casi 5 años, ahí es donde empiezo a reflexionar, oye, bueno, pues ya me faltaban 2 años para cumplir 30, para llegar a los 30, ya ves que dicen que la crisis, y empiezo a hacer un recorrido y bueno, ya llevo, pues ya en ese momento, chava, llevaba 10, 12 años trabajando entre restaurantes, el contact center, la agencia, GNP, Banamex, y yo, ¿qué sigue para mí? ¿Qué quiero? Entonces ahí es donde me empiezo a responder y digo, es que lo mío es capacitación, lo mío son conferencias, lo mío es compartir conocimiento. A lo mejor en ese momento no era tan claro que fuera comercial, pero sí era quiero compartir, quiero trascender por medio de lo que sé y ayudar a la gente a que haga mejor su trabajo. Esa era un poquito la premisa, ¿no? Y mi punto vengo a menos en el banco, me empiezo a cuestionar más y empiezo a desarrollar Aled y empiezo a hacer mi escaparate. Aled, todavía sin ser Aled, empiezo a tener clientes, como que ya me empieza a emocionar mucho más el tema Aled que lo que hacía en el banco. Y en mis momentos de dudas y que compartía con amigos, con familia,
pues era dale. E incluso la misma gente del banco me decía, oye, pues no tienes compromisos como a lo mejor los que yo ya tengo a mis 40, mis 45, y dale, o sea, si ya no te ves aquí, y me decían, tienes potencial, puedes crecer, vas muy bien en la carrera esta del banquero, ¿no? O sea, ya llevaba 4 o 5 escalones. Te querían convencer de que hay que darte, ¿no? Pero decían, pues si no, o sea, oye, vas para cumplir 30, o sea, salte, y si te va mal, por X o Y razón, pues todavía tienes oportunidad de recuperarte, ¿no? Entonces, mi punto de quiebre, te voy a contar una historia que me encanta cómo fue, cómo la viví. Fui a Ciudad de México a un taller que me daban, ya era coordinador PYME, o sea, de banquero junior, después fui senior y después me convierto en coordinador, tenía un equipo a mi cargo. Voy a un viaje a Ciudad de México a una conferencia de un autor Locos por las Ventas, Facundo Salterain, un argentino, un tipazo. Veo su conferencia, me encanta cómo expone, me encanta todo lo que genera en hora y media con nosotros. Y al final me acerco a saludarlo, lo felicito y le digo, oye, yo quiero hacer lo que tú haces. De verdad. O sea, estoy en un punto donde sí me gusta el banco, pero ya no estoy al 100. Y me dice, Álvaro, como si ya me conociera, como si fuera mi compadre, ¿no? Y me dice, Álvaro, cuando saltas, te salen alas. ¿Qué estás esperando? Ponle fecha, hazlo. Si es lo que quieres hacer, si tienes las tablas que me dices que tienes, pues salta, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un tipo que a los 5 minutos de conocerme menos, casi me dice lo que yo en ese momento necesitaba escuchar. Le puse fecha, 14 de diciembre del 17, y dije, esa fecha yo me voy a salir del banco. Era junio. Y dije, va, el 14 de diciembre del 17. Menos del mes para cumplir mis 30 años, ¿no? Y me mentalicé sobre eso. Solté los vínculos que yo con el banco todavía sentía que tenía, que si sacaba un crédito hipotecario, que si todavía me esperaba un año más para tener más monto ahorrado. Esas luego barreras que uno se pone para no tomar la decisión. Y cuando lo hago me siento liberado. Escribí una carta en noviembre a mi jefa, me voy en un mes. Y me dijo, pues estás loco, pero te lo respeto y qué bueno que lo vas a hacer. Porque ibas en ascenso, ¿no? O sea, sí. Al final de cuentas no lo veían venir en el sentido de que sí estabas haciendo buena chamba, sí. Te estaban pagando bien, o sea, traías así Traía proyección. Ya. Traía una proyección de crecimiento, sí había más oportunidades. Para lo que había crecido en el banco era mucho para el tiempo que llevaba, o sea, sí iba como que por encima de la media, pero yo ya sentía que quería dar ese salto, ¿no? Y entonces cuando saltas te salen alas, ocurre. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar cosas en el camino, me convenzo más de renunciar y empiezo tal cual al 100 con Aled el 15 de diciembre del 17. Entonces ahí es donde, o sea, cuando me dices, ¿qué me empujó? Yo me fui convenciendo, me fui dando cuenta que mi camino no era estar 20 años en el banco, 30 años en el banco, vivir de los bonos, que la utilidad es en mayo y luego el super aguinaldo y son dulces, ¿no? Que pues te retienen y la tasa preferencial en esto y en eso. Entonces los mismos gerentes a veces me decían en confianza, Álvaro, dale. Yo llevo 10 años saliendo y no lo he hecho, ¿no? O sea, esa parte como de tienes todavía la oportunidad de probar y darte cuenta si ese es el camino que quieres, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sales? Porque al final de cuentas esto es mucho de recomendación, de prestigio, de renombre. Sales a la calle, por fin te aventuras, ¿te salieron o no te salieron alas? Sí. ¿Y qué tan grandes las alas y qué tan vuelo, sí. qué tan alto volaste? Pues mira, 5 años después aquí seguimos, pero sí, el primer año, también está el tema político, chava. A ver. 2018. ¿no? Sí. Decían, oye, espérate, ¿y qué viene? Y a ver qué, y demás. Y luego otros amigos, oye, viene el Mundial, vámonos mejor a Rusia. Y después ves, ¿no? O sea, de repente sí estaba esta parte, más lo político. Lo demás era como de seguir en el banco teniendo un buen ingreso, ¿no? Y seguir teniendo buenos bonos y demás. Pero sí, el primer año, pues como todo, o sea, también mi luna de miel con Aled la viví el primer año. Desayunaba, comía, cenaba Aled y todo, di más de 30 conferencias gratuitas. O sea, estuve de arriba abajo el 2018, normal. Incluso tomé decisiones que ahorita digo, ahorita no las tomaría, pero ciertos riesgos, ciertas inversiones que algunas dieron, otras no dieron. Estuve en la Expo PYME, o sea, hice muchas cosas el primer año
más por corazón, más por vamos a darle al proyecto, ya soy independiente y ya vamos a crecer y demás, ¿no? Y tenía que ser así. Tenía que vivirlo, tenía que caerme, tenía que rasparme. Hay cosas que se empiezan a dar, empiezan a caminar, otras que no, pero de verdad, a lo que ya en retrospectiva y también lo que he visto con otros clientes, el primer año fue hasta eso bueno, chava. Ok. ¿Sí? Y ya de ahí, pues, 5 años, 19 mejor que el 18, mucho mejor. Ahí hubo más cosecha de lo que ya se había hecho en el 18. Llega pandemia, también interesante el reto, ¿no? Todo lo que vivimos. Y nace, se traduce en ventas el podcast en julio del 20, ¿no? Que es ¿Por qué nace ese proyecto de podcast? Porque mucha gente dice, oye, y lo platicamos el otro día, ¿te deja dinero el podcast? ¿Por qué Sí. invertirle tanto tiempo, dinero, esfuerzo, conseguir los invitados? O sea, ¿por qué tomarte la molestia de hacer un podcast? Digo, yo tengo mi versión, pero tú también tienes la tuya. Coincide, estamos más o menos parecidos, pero Sí. ¿por qué nace esa idea de se traduce en ventas el podcast durante pandemia? Fíjate que a mí el tema de crear contenido, soy convencido de eso, pero también soy convencido de tienes que ir encontrando tu camino de, pues, por dónde es. O sea, es por la escritura, es por audio, es por video. ¿Qué red es la que quieres tú predominar, dominar? A mí me costaba, o sea, aunque si bien hacía ya videos y demás, como que no terminaba por estar convencido de, por aquí es, ¿no? Entonces empieza pandemia, ya había personas que me habían dicho, ¿por qué no tienes un podcast? Se empieza el tema del podcast, su quinta ola, ¿no? Su quinto resurgimiento, no sé, quinto, sexto. Y creo que la pandemia o sea, me empuja a decir, oye, pues vamos a compartir contenido, ahorita la gente lo requiere, contenido gratuito, vamos a invertir, vamos a darle por ahí. Había más tiempo, digámoslo así, para planear, ¿no? Si bien no dejó de haber trabajo, afortunadamente en Aled, pues sabemos que abril, mayo, junio sí fueron meses de incertidumbre complicados. Ahí es donde le metemos fuerza al podcast, le damos la identidad, le damos el nombre, lo registramos todo, o sea, es el gran proyecto del 20, ¿no? Y lo echamos a andar. Fue como una forma, por un lado, de vamos a compartirle a la gente, ahorita necesita también contenido, saber qué hacer en la parte comercial. Me da mucho gusto hoy personas que me encuentro y tu podcast me ayudó mucho, me sirvió en pandemia. O sea, a veces de repente el impacto no lo dimensionamos, te debe de pasar a ti. Y fue como vamos a compartirle al mundo, pero también vamos a acostumbrarnos a generar buen contenido en Aled. Un contenido ya semanal, un contenido fijo, darle una identidad al contenido, porque de repente como que grabemos por grabar, no soy tan partidario de eso, me cuesta. Más vamos a hacerlo bien y vamos a crear este concepto de Se Traduce en Ventas, que nos da, digo, ya vamos para 3 años. El primer año, chava, 50 episodios a full. Lo de los invitados fue muy interesante, pues fue a distancia la mayoría de las grabaciones, que el Zoom y demás, pero recibí mucho apoyo y mucha gente el mismo Facundo que le escribo en LinkedIn y le digo, oye, ya tengo un podcast, ya estoy de tu cancha, ya somos colegas, y me da la entrevista y fue para mí un gusto entrevistarlo. Estoy en Argentina, en Paraguay. Porque ahí combina, está un rato en Argentina, otro en Paraguay, pero sí fue como, hasta te diría la palabra, como un arrebato, o sea, vamos a hacerlo, vamos a meterle lana, vamos a hacerlo bien, y no con la bandera es que de aquí quiero que salgan mis ventas del 20, para nada. Se No fue por traduce ahí. en ventas. El título podría decir por sí solo cuál es el objetivo, cuál es la tendencia, pero si nos pudieras platicar los tipos de invitados que tienes, cómo los consigues, de qué hablan, inclinado hacia qué tipo de tema. Bueno, aquí como que la premisa era, queremos que lo que tú escuches, los 2, 3 aprendizajes que te deja el episodio, al otro día los apliques y se traduzcan en ventas. A lo mejor yéndonos más al detalle, pues se traduzca en una cita, se traduzca en una buena negociación, se traduzca en una buena cotización, en un buen cierre, en una buena planeación. Entonces si el core, porque también yo ya lo viví eso con los clientes. O sea, el tema regularmente es que es mi vendedor. Pues sí, el vendedor es el delantero. Pero pues, ¿qué onda con la media? ¿Qué onda con la defensa? ¿Qué onda con el portero? ¿Con el DT? ¿Con la cancha? Y aquí en el tema ventas es, pues, ¿qué onda? Ventas con diseño, ventas con e-commerce, ventas con LinkedIn, ventas con imagen, ventas con procesos, ventas con la parte de tu pitch, tus negociaciones. Entonces empiezo a encontrar
invitados y contenido donde es, pues sí, vamos a hablar de diseño, pero conéctalo con ventas. ¿Cómo esto se traduce en ventas? Sí, o sea, como un diseñador, al final de cuentas, puede dar un valor al mercado y que pues, le paguen por ello, ¿no? Sí, o cómo el diseño o tu equipo de diseño requiere hacer materiales que se puedan traducir en ventas. ¿Sí? Entonces, hicimos una lista como de 30, 40 temas que se conectaban con ventas. En algunos yo decía, pues yo lo puedo explicar sin problema, y en otros yo dije, pues quiero también la modalidad del invitado, ¿sí? Porque también me empiezo a dar cuenta que a la gente que admiro, a personas que respeto, pues yo quiero conectar con ellos, pero pues, ¿cuál era el medio? ¿Cuál era la conexión? Te quiero en el podcast, ¿no? Claro, Y claro. así me dio la oportunidad también de conocer a personas que hoy puedo decirte, pues son amigos, ¿no? Estábamos diciendo el otro día que así como la gente dice, yo tengo un libro, ahorita también ya la era digital es, yo tengo un podcast, que no cualquiera tiene un podcast de ya casi 100 episodios. Sí. Porque, digo, si en promedio duran entre hora y media cada episodio, pues échale números y es muchas horas pompi, como dicen, sí. ¿no? Sí, no, totalmente. Ha sido una gran experiencia. Yo recomiendo eso, o sea, cuando alguien está en esa búsqueda, si el tema es esto, o sea, yo me aventé 50 episodios solo en cabina. Al 49, al 50 dije, ya lo quiero en video. Después de vivir un año de estar en cabina solamente en el tema audio, ¿no? Ya de tema audio migras a video y es otro boleto. Pero para mí sí fue un buen escaparate y una forma de decir, con esto me siento cómodo compartiendo contenido. Este es el tipo de contenido que me siento orgulloso de compartir y quiero que me ubiques por esto. Claro. ¿Sí? Y más de 40 episodios de todos los temas ligados con ventas. ¿Cómo ligas ahora tu podcast con el verdadero servicio? Y cuando digo verdadero es por el que sí se traduce en ventas, que es tu consultoría. ¿Cómo va ligado el podcast con tus servicios ya de la empresa? Sí, fíjate que también ha servido como una biblioteca de, o sea, vamos con un prospecto y es pues aquí te dejo 90 episodios. Si no me conocías, algunos ya nos conocían y eso es muy padre, ¿no? Ya traes un recorrido, o sea, al final creo que el podcast sirvió como, por un lado, oye, te escuché en el podcast, pues quiero conocer más de ti y que me hables de lo que haces en ALED, porque ALED es como el sponsor, ¿no? de Se Traduce. Pero por otro lado, los que no nos conocían pues aquí están 100 horas de contenido. Me contrates o no, aquí están. Y ganamos credibilidad. Yo creo que en la retro, siempre que nos contratan es ¿por qué nos contrataste? Y en algunos es pues me generaste confianza por todo lo que se ha hecho con Se Traduce, la biblioteca de contenido que ya tienes, y pues ya no es de aquí haber hecho más de 120 horas de contenido. O sea, ya no... Claro. Ya no, o sea, si no le sabes, ya no te da para tantas horas, ¿no? Entonces creo que es una buena plataforma. Me ha servido también para esta parte que te digo del networking, pero conectado con Aledes hablamos también de temas que justo son los que trabajamos con los clientes. A lo mejor en 10 minutos te doy los highlights, pero pues esto es un mes de trabajo con el cliente, ¿no? Para modificar esto que te estoy diciendo que hacemos. De N temas, juntas, cómo dar retroalimentación, tema de indicadores, muchos elementos que incluso muchos podcasts han salido por experiencias que hemos vivido con los clientes. Claro, que vas viendo cómo lo puedes trasladar a un formato de podcast para poder trasladar el aprendizaje y compartirlo hacia tus seguidores o a la gente que consume ese tipo de formato. Sí. Ahora, me contabas el otro día, hablando un poquito ya más de tus servicios, que había un cliente, sin decir nombres ni negocios ni nada, que todavía te retaba a decir, lo voy a seguir haciendo a mi manera y hazlo tú a tu manera y luego voy a comparar a ver si es cierto que Sí. es mejor. A la hora de estar comparando los resultados, ¿cómo se miden en una consultoría? Porque mucha gente que a lo mejor no va a estar escuchando quiere abrir su consultoría de X vertiente, ¿no? ¿Cómo poder comprobar y cómo medir esos resultados? Sí, fíjate, yo creo mucho, y te lo dije ese día, ¿no? Creo mucho en el poder del diagnóstico. Primero entender dónde estamos parados y qué es lo que duele. Tú puedes decir, me duele, traigo aquí un granito, ¿no? Y te puedo dar la crema y tan, que te vaya bien. Pero ya cuando te hago la radiografía, pues me doy cuenta que traes temas en el riñón, en el hígado. Y tú ni en cuenta con eso.
Entonces, primero dimensionar dónde estamos parados, qué tan rojo está este tema, esta problemática. Eso es un buen punto de partida y le da mucho valor al cliente, ¿sí? Si bien ahí es por saber todo lo que me duele, dices, no hay retorno, bueno, ya sé dónde estoy parado. Eso tiene un valor. De ahí definir qué es lo que hay que arreglar y cómo se va a arreglar, eso también tiene un valor. Si le pones a eso que se va a arreglar un indicador, así estás ahorita, y a la vuelta de 2 meses, en vez de 10, estás en un 15, y ese 5% de mejora representa en lana esto, ahí es donde cuando ya le pones, lo haces tangible, esa mejora en el indicador y lo cuantificas, para el que es muy picky, para el que es así como, pues eso ya dice, ok, esto antes estaba en 10, ahora estoy en 15. ¿Sí? O ahorré esto. A lo mejor no es tanto el tema ingreso, pero sí el ahorro. O tu toma de decisiones que representó el que tú le cortaras acá o invirtieras en esto. Entonces, es muy amplio el espectro de temas que trabajamos, pero al final va ligado a un indicador, chavo. Si solo es feeling y si solo llego y te digo, es que esto mejoró, pues porque creo que mejoró, ahí es donde el consultor, por experiencia y porque nos lo han contado los mismos clientes, pierde oye, pues es que no tengo idea de qué está pasando con él. Sí veo que hace cosas y demás, pero ¿en dónde está el resultado? ¿En dónde está el impacto? ¿Sí? Para los que son muy numéricos, esa parte está. Yo te digo, hay clientes que no necesariamente esa parte te la piden. Ellos solo veo mejor la empresa, veo que atienden mejor al cliente, veo que los vendedores están contentos con el trabajo que se está haciendo en la consultoría o el gerente. Y el cliente ahí dice, tú síguele. ¿Por qué? Porque sí comparan mucho el cómo estaba antes y cómo estoy ahorita. Entonces, entre el cómo estoy antes y ahorita y el indicador, para mí son 2 elementos muy fuertes en un proceso de consultor. No solo comercial, chava. Incluso a los de marketing les pido mucho eso. ¿Sí? Les recomiendo mucho eso. A una consultoría de RH, lo mismo. O sea, ¿qué indicador se movió? ¿Cómo puede el dueño saber que hubo un retorno? Ok. ¿Y en qué aspectos? Y reales, datos duros, porque luego los adornan. Y ahí es donde el dueño también dice, oye, sí, porque no me vengas a picar los ojos, ¿no? Sí, claro, porque con el hecho de mostrar un resultado, a veces ciertos consultores ahí maquillan un poquito las cosas para que se vean mejor de lo que en verdad se está dando los resultados. Y otra cosa que veo mucho es cacarean mucho el huevo, como dicen, ¿no? Okay. Y entonces te lo manejan como el mismo cliente no termina también por comprarte todo y dice, oye, a ver, pues no veo el cambio que tú me estás aquí como diciendo. O cambian una cosa y pues había que cambiar 10, ¿verdad? Y esa que cambiaste es la que me la paso presumiendo. Entonces, yo creo que es mucho de ejecución, de implementar, de validar y también muchas veces no te cuentan esa resistencia de la gente en hacer algún cambio, en cambiar un formato, en cambiar una forma de impartir tu junta o en siquiera empezar a dar juntas. Sí, porque hay mucha gente que tiene juntitis, ¿no? Y que creen que por tener juntas y más juntas y más juntas y más juntas se están siendo eficientes, pero en verdad están perdiendo tiempo y por ende de lana, ¿no? Y a lo mejor ahí llegamos y decimos, oye, mejor esta estructura que tienes, rescatamos esto, pero ahora hazlo de esta forma, ¿no? O los que son reacios a juntas, decir, bueno, es una por mes y esta es la estructura que te proponemos, ¿no? O no llevo indicadores o solo llevo el de ventas. Bueno, pues ahora lleva estos 8. Y mira, te los vas a llevar así, tal. Entonces, ese tipo de mejoras o ese tipo de cambios son los que el mismo cliente va percibiendo de, oye, pues sí, me siento mucho la palabra que incluso usamos nosotros, pero el mismo cliente te lo dice, es quiero profesionalizar mi proceso, mis ventas, ¿no? Quiero ser más institucional, quiero estar más al deber ser, ¿no? Ya como que fui muy empírico. Entonces, pasar de lo empírico a la parte profesional. Pero esa transición, te acompañamos, te llevamos en el camino. Tiene que haber retorno, esos cambios tienen que rendir frutos. ¿Por qué? Porque es lo que sustenta también el seguir invirtiéndole a una consultoría. Oye, Álvaro, ¿y te ha tocado que de repente tengas como confrontaciones familiares, que esté una o dos generaciones, padre, hijo, abuelo, padre, hijo, o incluso parejas que están dentro del negocio y pues empieza toda la revoltura entre lo personal y lo empresarial? Y que uno dijo que esto y el otro está nomás aquí por junior y etcétera, etcétera. Y empieza toda estas confrontaciones, estos retos familiares dentro de la empresa. Sí, de hecho, te puedo decir que de las principales causas por las que no nos contratan es cuando hay empresas donde están 3 generaciones. 3 generaciones. Sí.
Órale, órale. Oye, Álvaro, O sea, nos dicen, oye, es que ¿sabes qué? Yo sí quiero que se vea un proceso de diagnóstico y demás, pero los directores de 70 años no quieren, ¿en serio? ¿sí? Es muy común eso, porque Porque es la renuncia al cambio. Sí, exacto, es lo que decíamos al principio, que, oye, viene el hijo con ideas nuevas, obviamente con el fin de poder incrementar la eficiencia de la empresa, hacerla más grande, ser más productiva, pero luego viene la resistencia de la persona mayor, que ya tiene mucha experiencia, pero que ya le hace falta como esas nuevas Sí. ideas, ¿no? Y cómo combinar la experiencia con la innovación. Es muy buena pregunta. Y la ligo con la que me acabas de hacer de qué pasa en las empresas con el tema generacional. Te digo, muchos no nos contratan. Los que sí nos contratan, sabemos que al inicio hay que pagar el derecho de piso. O sea, o sea, nos están, ahora sí que es el pago por ver, ¿no? Y le avientan al hijo oye, tú elegiste, o sea, si no funciona LED, pues es tu responsabilidad, ¿no? O sea, al inicio hay esa como, no te quieren dar la información, te ven para abajo, tú qué onda. O sea, Te la ponen más difícil. Sí, la ponen más difícil. Claro que ya después de un diagnóstico y de un poco la metodología que llevamos, pueden irse ya como que suavizando el tema, ¿no? Pero sí es común, incluso en la parte de capacitación, con los vendedores de más tiempo, no necesariamente de más edad, pero a veces va ligado, ¿no? Tiempo y edad, son los que al inicio es, a ver, ¿qué me vienes tú a contar? ¿Qué me vas a decir distinto, no? Te retan y están con esa como postura del, no tiene caso que estés aquí. Ya. ¿Sí? Y entonces, ahí la recomendación a cualquier consultor, instructor eso es nuestro pan de cada día, ¿sí? Y ahí es donde también se muestra en ese camino no pavimentado, pues tus tablas y tu resiliencia y tu estructura de trabajo. Muchos no tienen estructura, chava. Yo insisto mucho en esa palabra y es muy aburrida, pero tener estructura, tener una metodología, tener una ruta de trabajo y defenderla, ¿sí? Mientras menos improvises en procesos de consultoría, está más sustentado tu trabajo y tus datos y tus reportes y tu análisis. Bueno, y también aplica que entre menos improvises en tu chamba, también es un factor a medir, ¿no? Porque dices, oye, nada más estoy reaccionando y no estoy, pues, siendo proactivo o accionando sobre un cierto tipo pues, de manual o de método, pues ahí sí también es un indicador de que no estoy haciendo las cosas bien. Sí, sí, claro, hay improvisación y hay cosas que no estaban, sí, pero mientras más acotado esté, para mí es mejor en la parte de consultoría. Capacitación todavía puedes improvisar más, se te da de repente el comentario que no esperabas y tienes que salir al quite o la pregunta, sí, pero tener muy sustentado por qué estás exponiendo eso, por qué estás sugiriendo eso, ¿sí? Porque pues esa decisión te van a hacer caso y puede representar muchísimas cosas para la empresa, favorables o no favorables. Oye, Álvaro, cuéntanos lo que me explicabas el otro día en nuestra comida. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa que contrata una conferencia de 1 hora, un taller de 4 horas o del día completo o un fin de semana completo, a diferencia de una consultoría e implementación de estrategia que conlleva bastante tiempo, ¿no? Unos cuantos meses, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre conferencia, taller a una consultoría? Bien, mira, yo doy conferencias, doy talleres, ¿sí? Me gusta, pero me he ido inclinando mucho más a vivir procesos de consultoría, procesos ya de más tiempo, ¿no? De repente la conferencia la veo como un buen boost, ¿no? Una buena aspirina, una buena medicina. 1 hora te vas a llevar 2, 3 cosas. Si las aplicas, qué bueno, y si no, no pasó nada. O sea, creo que es muy fugaz el que lleves a Chava, a Álvaro, a que te den 1 hora de cómo negociar. Pues te vas a llevar 2, 3 cosas, el video, a lo mejor, la foto con Álvaro, con Chava. Te vas a llevar un buen libro, a lo mejor, de negociación. Pero al otro día, ¿se hace, no se hace? Ahí queda. Dices, bueno, un taller, 4 horas, pues estuvieron más tiempo. Claro, le veo valor y te vas a llevar cosas. Pero creo que comparado con un programa anual de capacitación, un diplomado de 6 meses, de 8 meses, ¿no? Seguimiento a tareas, retos, a ejecución
ya es algo más integral, algo más completo, más robusto, no que garantice que ya con eso, pero sí le veo más fuerza a vivir solo una conferencia, un taller. De repente los prospectos demeritan también a la empresa, al consultor o al instructor. Dicen, oye, aquí júntamelo, te los junto y dales una platicadita porque ya quiero el sábado, estamos a lunes, ya quiero el sábado vender lo que no he vendido en 3 meses. Y dices, pues no es así. O sea, pues pídele al ingeniero, a los arquitectos que te remueven la casa en una semana, pues se van a reír, ¿no? O ve con la nutrióloga y dile que quieres bajar 10 kilos, 10 en, kilos una en una semana. O ve con el coach para correr el maratón cuando muy apenas corre 5K. Pues no, ¿verdad? Pues aquí es lo mismo. En la empresa, y a veces con las empresas de más años, quieren los cambios inmediatos. Quieren ya salir el kit. Tengo el Buen Fin en noviembre, entonces en octubre les doy una capacitación. Insisto, puede dejarle 2, 3 buenos tips. Pero si no validamos, si no le damos seguimiento nosotros o la misma empresa, no solo es nosotros ser los que, es que si nosotros no le damos seguimiento no funciona, pero es qué va a pasar después de la conferencia. Para mí eso tiene más valor que la misma conferencia. ¿Qué va a ocurrir después? ¿Quién va a dar seguimiento? ¿Quién va a asegurarse que lo que se vio se va a hacer? Que muchas veces es como el curita a una herida que requiere cirugía. Sí. Entonces nada más le ponen el curita y dices, con que deje de sangrar, con eso me basta. Pero la herida va a seguir estando. Y ahí te va, algunos ya llevan 15 curitas. O sea, ya llevaron a todos a los de moda o a los conocidos y no ven cambios. Pues sí, porque pues creen que con esa hora o 2 horas ya ocurrió todo. Y no, la gente requiere mantenimiento, seguimiento, tropicalizar o adaptar también lo que se dice en una conferencia, bueno, cómo aplica contigo, y vamos a acompañarte y vamos a asegurarnos de esto. Y otra vez, es capacitar al delantero. Y a lo mejor no tienes media o tu DT no es. Oye, ¿y a quién se debe en la parte de consultoría? Me queda claro que en la conferencia, en el taller, va la parte operativa. Sí. Vamos a enfocarnos a la parte comercial en este caso. La conferencia, el taller, va a la parte operativa, a lo mejor gerencial. Pero la parte de consultoría, ¿van a las cabezas? ¿Van a las direcciones, a la gerencia o a la operativa? ¿Vas de abajo hacia arriba, la pirámide de arriba hacia abajo? ¿Cómo es la estrategia para poder implementar algo? En el diagnóstico tocamos base con todos los niveles, pero mayormente estamos regularmente con dirección. Es más el tiempo y el peso en el diagnóstico es con dirección, pero también tocamos base con mandos medios y con los que ejecutan, ¿no? Con los vendedores, con los ejecutivos, asesores, ¿no? Ya la estrategia, ya la pauta de, oigan, viene un cambio en la empresa, la tiene que marcar o nos tiene que respaldar la dirección, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando nos acerquemos o para cuando estemos con el gerente y demás, entiendan nuestro rol. Somos aliados, vamos a sugerir cosas, van a haber cambios, ¿sí? ¿Va a doler? Va a doler, pero sí pues te conviene a ti, nos conviene a nosotros. O sea, pero ya sustentado de dirección apoya este proyecto. Entonces, nos abren las puertas, nos dan la confianza de listo, ya palomeé lo que tú me dijiste que vas a hacer. Ahora sí, adelante y me mantienes informado. Yo creo que la participación de dirección regularmente va de más a menos en la consultoría. Al inicio es mucho tiempo con ellos, entender problemáticas y demás, pero luego ya es permear con la parte operativa los cambios. Hay algunos cambios que son estratégicos que tenemos que seguir llevando con ellos, ¿no? El rumbo de la empresa, los siguientes 5 años, tema de números, temas que no ve la operación, que también nosotros podemos incidir. Pero es bien interesante el proceso, chava. De verdad, te lo decía ese día, a mí me apasiona mucho lo que se puede vivir en una pyme y las altas y bajas que puede tener, los cambios, lo que puede detonar vivir un proceso, no solo como el de nosotros, de cualquier área medular, un proceso de marketing, un proceso de RH, de consultoría y todo lo que puede detonar en cambios, mejoras, rumbo. Puede ser un parteaguas para Quiero pensar que dentro del éxito de una implementación de esa estrategia, de una consultoría, es que el cliente se deje querer y flojito y cooperando. Sí. Entonces, si no llegases a tener esa cooperación, esa actitud de ok, vamos a entrarle con todo y te apoyo, y de arriba hacia abajo, que todos vean como aliados, como acabas de mencionar,
¿Te ha llegado a pasar que nada más no ves esa actitud y ya van 2, 3 meses y no estás viendo los resultados debido a la resistencia y que digas, Sí. ¿sabes qué? Ahí muere, gracias por participar, mejor por la paz? Lo que pasa es que a veces se confunde con, y también lo viven otras consultorías, otras agencias, a lo mejor más ligado. Lo conecto mucho con marketing, nos tocan luego convivir mucho con. Hemos estado en procesos donde estamos nosotros, pero también está la agencia o el externo, ¿no? Donde confunden con que nosotros somos los que implementamos. O sea, te ven ya como parte de la nómina. Ya. Entonces llega un punto donde no, es que yo no soy el que voy a terminar ejecutando esto. Ya te dije cómo, ya te di el formato, ya estoy aquí cada semana para validar cómo vas, pero lo tiene que ejecutar tu equipo o ustedes, ¿no? O sea, llega un punto donde se puede confundir o mezclar con que, pues dale tú, ¿no? O sea, ya, tú haz las cosas. Nos ha pasado en donde a ver, nuestro alcance es sí, te doy más valor, te doy más tiempo, está bien, pero tú eres el que ejecutas. Y ese tú eres el que ejecutas, puede algunas empresas decir, no, pues es que si tú no lo ejecutas, ¿quién? No, pues justo es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? O si se requiere un recurso, esto es lo que necesita la empresa, si lo sustentan los números, si se puede tener a una persona, a un gerente, por ejemplo. Muchas veces pasa eso, no hay gerente comercial. Entonces está dirección y está el equipo comercial, los vendedores. Entonces de repente te empiezan a ver a ti como gerente y tú eres el que, oye, pues tú diles, oye, pues tú haz. Y es sí, pero requieres a un gerente. Claro, y es o sea, es muy ético decir, no es mi chamba. Sí. Y a lo mejor pueden gritar o patalear, me acaba de suceder en un proyecto, es que ¿por qué no me dijiste? Yo esperaba esto. Bueno, aquí están mis alcanzables. Sí. Y decir, yo no soy el experto o yo no soy el que ejecuto, yo no soy el del puesto y recomendarles, pero con mucho gusto te ayudo a conseguir a alguien que pueda encajar con el puesto, ¿no? Y a capacitarlo. Sí. ¿Qué pasa cuando de repente si hay resultados y luego se vienen para abajo otra vez y te dicen, hey, vente de vuelta? Sí, fíjate, esa es una muy buena pregunta. Nosotros sí buscamos que lo que se haga quede en la empresa, quede el know-how. Como cultura ya. Sí, o sea, a ver, ya hicimos este formato, esté a LED o no esté, úsalo, ¿sí? Oye, que tengo dudas, se vale tenerlas, pero el formato ya se quedó, la junta ya se quedó, el proceso ya se quedó, la estrategia los próximos 3 años ya está. O sea, si hay entregables y si buscamos, claro, que me sigas contratando, lo ideal, llevamos clientes con 3 años seguidos. 3 años seguidos trabajando. Imagínate todo lo que hemos hecho, lo que hemos desarrollado, lo que o sea, hay un antes y un después. Nosotros formamos parte de esa transformación. Y ya dicen, mira, yo ya te veo como un fijo, o sea, una inversión fija al negocio de una consultoría. Bien, es implementar, cambiar, o hay nuevos retos y demás. Pero en otros donde es uno y al año, listo, oye, vamos a aplicar lo que nos dieron, muchas gracias. No queremos que se caiga todo lo que se construyó. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya se le invirtió un año. Ya le invertimos un año. ¿Sí? Pero, vuelvo al tema, es resistencia, no me acostumbré, lo voy a hacer a mi manera y vuelves otra vez ¿no? Es como cuando vas un año con la psicóloga, el psicólogo y avanzaste y luego ya dejas de ir. No, listo, ya. Otra vez voy, pues, estás saboteando. Estás. Oye, ¿qué sucede cuando también la gente tiene cierta expectativa de que contraté a Álvaro, al que vi en el podcast, al que vi en el video, y luego resulta que se presenta alguien más que de seguro a lo mejor arrancas, a lo mejor te despegas para seguir con tu negocio, porque digo, en 5 años no te da la vida si quisieras atender todos los clientes de manera presencial. ¿Cómo le haces para darle a entender al cliente que no eres tú per se todo el tiempo, y sino es Alet y no Álvaro? Bueno, de hecho, esa fue cuando estaba en mi proceso en el banco, yo dije, quiero una empresa, no quiero ser Álvaro Rodríguez. Autoempleado. Sí, que sí pasas por esa etapa. Claro. Y es una etapa muy provechosa, ¿eh? Yo no la satanizo como muchos de que, no, ¿cómo vas a ser autoempleado y demás? No, o sea, hay que operar, hay que hacer muchas cosas, pero sí hacerte también un equipo que pueda complementarte y que pueda
que tenga el expertise que igual y dices, pues yo lo tengo, pero no al nivel que lo tiene el otro, ¿no? Entonces está esa capacidad también de hacer equipo y decir, a ver, yo le sé al tema, pero aquí está el que le sabe más, ¿no? Y eso es parte del reto, no solo de Aled, sino de cualquier empresa que se dedique a dar consultoría, el cómo tener un equipo de alto desempeño a un equipo competitivo. Y sí me pasa con el podcast. Y tomé ese riesgo también. O sea, en el 2020 dije, oye, pues van a querer a Álvaro, el del podcast, ¿no? O la conferencia de Álvaro. He vivido un proceso donde lo he abrazado y digo, va, o sea, esto le ayuda también a LED, le da visibilidad. Y pues si yo soy el del front ahorita o el conocido, bien, capitalízalo y canalízalo con Aled. Ya en la explicación con el cliente y ya en la validación también del consultor con el que va a estar, ahí ya como que el asunto baja. Ya no es, es que quiero a Álvaro, ¿no? A lo mejor Álvaro es como el host, o sea, es como el que, oye, bueno, bienvenido a LED, esto es lo que hacemos, y en algún punto es, yo voy a estar, y en otros es, lo va a llevar este consultor, este equipo, y listo. Si hay resultados, una vez un dueño me dijo, mira Álvaro, sean 10 consultores, sea uno, duerman o no duerman, si a mí me arreglas la bronca, estoy contento. Si es haciendo equipo con otra empresa y tú dame el resultado, dame un buen diagnóstico y dime qué es lo que hay que hacer. Entonces, de repente ya si es Álvaro o no, va quedando muy secundario. Sí, yo creo que también dar muy claro a quien están contratando es Aled. Sí. Que Álvaro esté detrás es otra cosa, pero no siempre tiene que estar al frente. Me sucedió a mí en un proyecto que también decían, ¿cómo? ¿No vas a estar tú en la producción? Pues es que no hace falta. Es que, ya haz de cuenta que una inseguridad, a ver, a la hora de la hora fui aprendiendo en que me aparecí al principio, estuve los primeros 15 minutos, bueno, aquí está todo el equipo, se dieron cuenta que yo nada más estaba de mirón, Sí. no supervisando, de mirón, estorbando, y ya pues me despedí y que estaba yo al pendiente, ¿no? ¿Cómo hacerle para que el cliente entienda que no eres tú como persona física estando presente, sino es el equipo? Siendo claro con las reglas del juego y cómo son los tiempos y en qué parte entra uno, en qué parte entra otro. Para mí es un halago, la verdad, debe ser para ti. O sea, es un, Sí, claro. Pues gracias por... O sea, entiendo que al que compraste al inicio fue Álvaro, no a LED. Pero el reto es que ahora compre a LED. y ya entienda el proceso, ¿no? Y insisto, si va habiendo cambios o si va en tiempo y forma el proyecto, ya tiene que ir mitigándose esa parte de, es que no está Álvaro, ¿no? No, hay algunos que se han ido por el camino de, yo soy, ¿no? Y yo digo, pero es que, ¿qué pasa cuando te enfermes? O sea, el de las conferencias, ¿no? No voy a decir nombres, pero muchos ubicamos, ¿no? Oye, pues... El personaje tal. Sí. Entonces dices, pues si yo solo, por ejemplo, Álvaro Rodríguez, ¿no? Y posiciono. Y si en la conferencia o si te digo, es que no va a ir Álvaro, va a ir Salvador Rodríguez, pues van a decir, no, o sea, yo quiero a Álvaro. Ahí es donde siento que se hace mucho más notorio cuando posicionas solo tu nombre y no una empresa que lo respalde. O a lo mejor sí está la empresa, pero no figura. Entonces he buscado también que, pues, sí a LED, sí se traduce más que Álvaro. Que figure más las empresas. Bueno, a LED. Y el caso de se traduce, a lo mejor ahí sí fue muy, pues Álvaro es el host, pero digo, bueno, y si después es otra persona, pues ese se traduce en ventas. Fíjate que pasó, ojalá me pasara más seguido, me ha pasado pocas veces, que, es que esperaban a Chava ahí, pues es tanto más. Sí, no hay bronca. Y yo ya tenía otro compromiso y sí estaban dispuestos a pagar más con tal de estar ahí presente. Y empieza esta balance en donde no quiero verme chiflado ni tampoco que se me suba como rockstar porque no es el propósito. Pero si me quieres a mí, pues tengo que cobrar más porque pues yo dejo de hacer otras cosas. ¿Cómo nivelar el hecho de cobrar más por ser yo o no cobrar tanto, pero darles a entender que no voy a estar? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para... si se aferran a que sí o sí tienes que ser tú? Pues dar las dos opciones, yo lo he vivido. O sea, es pues opción A y opción B. Esta está más cara por esto y ponlo en la balanza, ¿no? Y decirles que los resultados son los mismos, Sí. pero si en verdad quieren que yo esté presente... Con conferencias la cara... me pasa más también. Ya, En conferencias es, bueno, pues puede dar la conferencia a tus 3, 4 personas, pero ¿quieres Álvaro? Ok, bueno, pues tiene un costo adicional. Un costo adicional, ¿no? Claro. Pero somos muy transparentes con eso y volvemos al tema es,
estás comprando a LED. Entonces, pues, si buscamos que esté un equipo de consultores y de instructores que representen bien a LED, que hagan bien las cosas Claro. y que tú quedes contento, satisfecho. Ya lleva 5 años. ¿Qué sigue para LED? Buena pregunta. Tengo muchas cosas en la cabeza, muchos planes, pero para mí el reto es seguir elevando el estándar de la consultoría, o sea, hacernos muy reconocidos a nivel local, a nivel regional, tener procesos, tener formas cada vez mucho más elevadas, podría ser la palabra, mucho más sofisticadas, que cada vez la propuesta de valor de ALED de verdad sí esté en otro escalón versus las demás. Y eso es músculo. O sea, ser músculo es el que nos sigan recomendando, que nos toquen más la puerta, que tengamos retos con empresas todavía más de un tamaño mayor, que no solo sean empresas locales. O sea, toda esa parte como de la consultoría, a lo mejor esta respuesta o este punto es más de back, no es tan de front, porque de front te puedes decir, pues sí, traigo 5 ideas de conferencia, hacer eventos, muchos planes que dices, sí, es más como que el mundo vea más a LED, pero antes que eso yo te diría, o a la par, pero a lo mejor es más antes que eso, el seguir creciendo y dando resultados con los clientes, elevando el nivel, el estándar, ser mejor en la parte de diagnóstico, ser mejores en la implementación, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza y el sustento para decir, ok, listo, esto ya camina bien y vamos a meterle tiempo a otras cosas como el podcast, como conferencias, como eventos, que a mí me encanta. Yo soy fan y lo has visto, me encantan los networkings, me encanta, hemos estado reciente en eventos donde, qué rico esa parte de, hola, mucho gusto, de conocer a nuevas personas, de ser los que, ya lo vimos en noviembre, que estuvimos con Aarón Benítez, que lo trajimos, y estuvimos 4 o 5 eventos y la gente quiere eso, pero para que esto pueda crecer, necesitamos ser todavía mejores y seguir puliendo lo que hacemos en ALED. Y eso es lo que a mí me tiene como que muy en la jugada, muy activo de qué más, qué quiere el cliente, qué quiere la pyme, por qué estaría dispuesta a pagarnos esto o por un año. ¿Qué hay que darle a la pyme o a los dueños, a los gerentes, a los directores comerciales para que nosotros seamos de valor y valga la pena que estemos ahí, que se le esté invirtiendo cada cierto tiempo a un proyecto o a un proceso de consultoría o de capacitación? Oye, Álvaro, yo te veo muy enfocado desde que yo te conocí, que eres ALED, respiras ALED, comes ALED, todo es ALED. ¿Estás involucrado en otros proyectos o solamente es ALED? Porque eso es algo de lo que yo cojeo, ¿no? Que quiero abarcar mucho y aprieto poco, pero yo veo que tú estás apretando mucho en ALED y se traduce en ventas que prácticamente van de la mano. Sí, ahorita es ALED y se traduce. Con esos dos me da pila o sea, hay mucho que hacer en ambos, pero también es cuando digo, bueno, y el tercer punto ligado a lo mejor con Aledo se traduce qué es, ¿no? Ya te he compartido algunas ideas y es bueno, o sea, podemos también entrarle a esta parte que no es como propiamente lo que hace ALED, pero está ligado a LED, o lo que se hace se traduce, pero también está ligado. Estoy en ese proceso, pero ahorita es ALED y el podcast, y más ALED, porque de ALED se puede detonar muchas cosas a partir de hacer bien las cosas ahí. Ok. Oye, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Y al final te voy a hacer una pregunta a ver qué nos puedes recomendar. Bien, pues mira, donde yo estoy más es en LinkedIn, en la parte personal, tal cual, Álvaro Rodríguez Vega. Estoy en Instagram, pero ahí comparto mucho más temas ya más de familia, más personales. Pero bueno, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, se traduce en ventas, tema podcast, ya estamos armando la siguiente temporada. Yo espero ya en mayo, junio ya tener nuevos episodios. Y ALED Consulting, tal cual, ahí nos buscas. Estamos con buen contenido, traemos ahí ideas también de cómo, porque luego vender una consultoría tiene también sus retos. Nosotros lo vivimos. Claro, claro. ¿Libros que nos recomiendes? Que dices, estos libros a mí me impactaron, unos 2 o 3. Digo, espero no ponerte en una posición tipo Peña Nieto, que se te vaya, pero sé que tienes algunos libros que nos recomiendas. Hablaste del de
El de Fernando Salterain. Facundo Salterain. Sí, es Locos por las Ventas. Locos por las Ventas. Ese es el libro que recomiendo de él. De repente se agota, pero sí vale la pena la inversión. El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. De Robin Sharma, claro. Sencillo, digerible, me gusta. Y para los que van empezando, El mito del emprendedor. De Michael Gerber. El mito del emprendedor. Es del 93 el libro, 94. Y lo lees en 2023. Y sigue siendo el mismo meollo del asunto, ¿verdad? Sí. Con esos tres. ¿Por qué? Porque Locos por las Ventas, pues refuerzas el tema comercial, liderazgo y toda la parte de lo que un negocio, un emprendimiento debe ir llevando. Es eso. Perfecto. Con esos tres se entretienen. Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por darte la vuelta aquí en Chéves con Chava. Encantado. Me da muchísimo gusto. Y pues bueno, bandita, ya saben, se traduce en ventas, búsquenlo en Spotify, en YouTube, para que puedan aprender de cómo su profesión tarde que temprano se va a trasladar a generar una venta y que pueden emplear esta técnica. Sin más por el momento, ya saben que todo lo más importante para poder tener éxito, para poder trascender, es tener salud.